Buenas noches, mis queridos suscriptores, mis queridos felinos nocturnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues aquí de nuevo con nuestra querida sombra felina nocturna. Nada más vamos a grabar una pequeña leyenda del estado de Michoacán. Tal vez no sea una leyenda terrorífica como las que acostumbramos nosotros contar, como el de la Llorona de ¡ay, mis hijos! Pero no por eso deja de ser interesante e inclusive entretenida. Se llama La Cañada de las Vírgenes, así se llama. Tenemos que en la Sierra Madre Occidental caía al vacío un estanque de agua cristalina. En el fondo se podían ver peces verdes y amarillos. Como las arrugas de la sierra eran muy apretadas por allí, como se dice, o sea, muy, digamos, vírgenes, por decirlo de alguna forma, muy agrestes, muy salvajes, pues no había quien disfrutara del agua fresca que salía de las montañas. A veces, los pobladores de Uruapan o sus alrededores se acercaban, digamos, en excursiones, digamos, ya un poco temerarias a este lugar, pero en realidad eran muy pocos los valientes que llegaban hasta ahí, porque sobre este lugar pesaba una oscura leyenda. Las pruebas de que esta era cierta yacían a un lado del estanque. Se trataba de 3 rocas, 2 de ellas formando una cama y la tercera, de forma triangular, tirada a un lado. Y es que se cuenta que en tiempos prehispánicos allí se reunían los mexicas de los alrededores a realizar los sacrificios que la ley de los tarascos les impedía hacer en Michoacán. De boca en boca se decía que las vírgenes sacrificadas habían quedado atrapadas en las paredes y en las cuevas de la cañada, y más de alguna persona tenía un conocido cuyo primo o hermano se había ahogado ahí. Si un hombre entra, las vírgenes les jalan los pies, decían. A principios de 1795 llegó a Uruapan Carlos de la Bastida, un empleado del gobierno borbónico que estaba en Michoacán debido a los rumores de que allí se sembraba tabaco, lo cual era ilegal según las leyes españolas de ese entonces. La Bastida recorrió todas las zonas montañosas cuyo clima resultase propio para sembrar la planta prohibida, sin hallar nada que confirmase el rumor. Casi al finalizar la búsqueda, don Carlos se topó con la Cañada de las Vírgenes, cuyo fresco estanque pues lo invitó a tomar el baño de aquel mes. Porque he de decir que, bueno, si se bañaba cada mes, era una persona sumamente limpia, claro está. Don Carlos entró en el agua en compañía de uno de sus ayudantes, que era su hijo, de nombre Ignacio. A la vista del resto de la expedición compuesta por 3 personas, los Labastida tomaban su baño y de pronto, pácatelas. Se hundieron bajo el agua, yéndose cada vez más a lo profundo, jalados por muchas manos. En el fondo del estanque, cuentan, las vírgenes llenaron de besos y caricias a los Labastida, manteniéndolos vivos con su irresistible aliento cavernoso y mágico, claro, totalmente en Cuernavaca. Era una treintena de almas, de mujeres, cuyas almas solitarias y ardientes estaban dispuestas a satisfacer los deseos de sus cuerpos mutilados sin corazón. Pero las vírgenes no podían hacerlo con los vivos, así que propusieron a los Labastida un trato: la vida de los 3 hombres que estaban en la superficie a cambio de las suyas. Los hombres debían llegar al fondo del estanque sin corazón que les latiera. Padre e hijo debían sacárselo a cada uno con las 3 piedras de la superficie. Y nadie sabe lo que ocurrió después, ya que pocos días más tarde,
Pasó don Carlos por la ciudad de Uruapan y se fue para Valladolid sin despedirse debidamente de nadie, ni siquiera de quienes le habían dado hospedaje, cobijo, casa, vestido y sustento por esos días. El funcionario borbónico regresó a la Ciudad de México, donde expidió su renuncia al gobierno alegando motivos de salud. Poco más tarde se embarcó en Veracruz con rumbo a La Coruña y de vuelta en su natal Cuenca abandonó familia y riquezas y se metió a un monasterio, lo mismo que su hijo Ignacio. Se cuenta que muchísimos años después en la Cañada de las Vírgenes el agua seguía hermosa y la vegetación exuberante, pero algo había cambiado. Un campesino de la región cayó al estanque por accidente y pudo salir del agua ayudado por una cuerda sin que nadie le jalara los pies. Creyéndolo un milagro, el hombre llevó al cura que bendijera el agua y para que no quedaran más rastros de la leyenda, el sacerdote mandó que las 3 piedras fueran arrojadas al fondo del estanque. Sin embargo, la gente no recuperó el lugar, lo volvió a abandonar cuando apareció allí el cuerpo de un español colgado de una rama. Dicen que era Ignacio Labastida, que, según cuenta la leyenda, había viajado hasta el sitio para purgar sus culpas. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? ¿Creen que esto sea cierto? Bueno, se los dejo a su consideración. ¿Creen que en realidad los mexicas se reunieran en este sitio, alrededor de esta cañada, para hacer sus sacrificios? Bueno, nada más les recuerdo que los mexicas jamás pudieron doblegar a los tarascos o purépechas. Hasta luego a todos.